¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como lo prometido es deuda, como bien lo había dicho en el video de este último fin de semana, al Barça tan solo le quedan estos últimos dos partidos de relleno para cerrar la temporada, que fue el partido pasado en contra del Villarreal. Este próximo fin de semana, si no estoy equivocado, estará jugando en contra del Athletic en San Mamés. Por lo cual ahora nos da un espacio para hablar, la verdad, que de muchísimas cosas y debatir sobre todo muchísimos temas del día a día del Barça, de muchos temas que normalmente quedan en el camino por la vorágine del calendario y la vorágine de los partidos. Y el día de hoy comenzamos para mí con el tema más importante y el primero que tengo que comentar, que este video, no sé, llámenlo como quieran, video de opinión, carta de disculpas abierta, por así decirlo, o como quieran, porque hay una verdad aquí que no puede ser cambiada, y que es que a principio de temporada, cuando yo hice mis videos críticas y un poco desahogos con el tema Laporta y algunos temas de su gestión, ahora mismo puedo decir que, viendo cómo se han desarrollado las cosas, estaba equivocado. Estaba equivocado, no estaba teniendo perspectiva de las cosas, no estaba confiando tampoco en sus decisiones. Los videos obviamente van a seguir estando ahí, no voy a borrar ninguno, porque también, así como reconozco que creo que me he equivocado quizás en decir cosas precipitadas, cuando la situación a lo mejor no lo ameritaba, sino que pedía algo más de dejar ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. También creo que hay varios argumentos que dije en aquellos videos por esos meses, en los que creo que estoy acertado y en los que creo que tengo razón. Y en este caso, para el que se pregunta qué es lo que me estoy refiriendo, es el tema de la salida de Xavi. Que en su momento esto a veces es muy subjetivo, porque el fútbol es así, a veces va de gustos, a veces va de la manera que tiene que analizar cada uno este deporte, y repito, es muy subjetivo. En el tema Xavi, para mí hay una verdad que es indiscutible, que las formas fueron un asco, no dignas al trabajo que Xavi había hecho aquí en el Barça, aquí en el club. Las formas para tratar a una leyenda, un mito viviente que tiene este club, esta entidad, no tuvo a la altura las formas en las cuales se hizo esa sucesión de Xavi hacia Flick, porque en el medio hay un circo que podría haber sido evitado de manera muy fácil y muy sencilla. Además, yo en ese momento me enfadé porque, repito, yo creo que Xavi para ese momento, viendo lo que había agarrado y viendo lo que éramos en ese momento como equipo, y sobre todo lo que a mí me gusta, que es que un entrenador tenga el tiempo para desarrollar su proyecto, para mí el nivel competitivo que estaba mostrando Xavi no era malo. Para mí merecía quedarse. Es más, si yo hubiera sido presidente del Barça, yo me hubiera quedado con Xavi, porque, hay gente que todavía no lo valora, pero hacer 88, 85 puntos en ligas son cantidades para mí suficientes que demuestran un alto nivel competitivo, por mucho que después las sensaciones de juego fueran algo que es cierto que te daba la sensación de que se le podía sacar más jugo a la plantilla. Pero el tema Xavi para mí era una cuestión simple de esperar, porque creo que hubiéramos visto un Barça quizás no tanto al impacto cercano, pero sí al medio-largo plazo. Yo creo que hubiéramos visto un Barça muy fuerte, así como lo estamos viendo ahora. Diferente, pero fuerte. No sé si a este nivel de excelencia que hemos visto con Flick, pero estoy convencido de que si, por ejemplo, Xavi hubiera tenido la fortuna de, por ejemplo, contar con Pedri de forma más recurrente, Lamine un poco más maduro y desarrollado, los Cubarsí, todos los jugadores que fue subiendo, y sobre todo el moldear la plantilla a su gusto, un hándicap que hasta ahora han tenido sobre todo él, y ahora mismo veremos qué es lo que va a poder hacer Hansi Flick en este próximo mercado. Pero estoy seguro de que si Xavi, con una inversión potente de un club digno a la altura de lo que es el Barça, es decir, por mercado, invertir 150, 200 millones de euros en diferentes jugadores y en posiciones donde vos creas que es conveniente reforzar, yo estoy seguro que Xavi hubiera hecho un gran trabajo. Estoy convencido de eso. Por eso es que yo defendía tan a rajatabla y con múltiples argumentos que ya están comentados en ese momento, para mí lo que era una decisión desacertada. Pero el tiempo le dio la razón a Laporta. Y aquí es donde viene la parte de disculpas y reconocer el mérito y el trabajo
y reconocer, por qué no decirlo, a un genio en la gestión deportiva que es este tipo. Porque en este canal, por lo menos, creo que ya lo dije más de una vez, la virtud de un buen presidente no es el no equivocarte, sino equivocarte, pero de la forma menos reiterada posible, y que tus aciertos obviamente sean mucho más que los fallos, porque si sos un mamarracho, obviamente que hay que sacarte del cargo por el bien y el futuro del club. Y la verdad que Laporta, tanto en su primera etapa como en esta segunda etapa, ha hecho las cosas a nivel matrícula de honor. Es un nivel que yo ya lo dije un montón de veces. Para mí Laporta es el mejor presidente que ha pisado en la historia del Barça. Por lo hecho ya en esa primera etapa, donde agarró un Barça en la auténtica miseria, donde agarra un Barça que incluso tenía problemas no solo económicos, sino también graves y serios problemas deportivos, muchas veces quedando mitad de tabla, muchas veces teniendo muchas dificultades incluso para meterse en Champions. En esa primera etapa supo rodearse de Chiqui y sobre todo también de Johan Cruyff. Apostó contra todo pronóstico primero en Rijkaard, que creo que fue el hombre que puso las bases para lo que vimos después. Obviamente hubo fichajes clave, como por ejemplo el de Eto'o, como el de fichaje de Ronaldinho y tantos fichajes que se hizo en esa época, que obviamente ayudaron también a levantar el nivel competitivo del equipo. Y ese proyecto duró hasta digamos que el declive, que fue esa temporada 2007-2008, si no estoy mal, la temporada en la cual el Barça le termina haciendo el pasillo al Madrid. Y después de eso, Laporta da la reestructuración nuevamente del proyecto, que termina transformando y creando, para mí, el mejor Barça de toda la historia, creando un ciclo ganador que duró fácil mínimo 15-20 años. Después Laporta toma la decisión arriesgadísima en aquel momento, contra pronóstico también, contra todo lo que decían, que en aquel momento, por ejemplo, el club necesitaba a alguien como Mourinho. Laporta decide y mete a Guardiola. Un Guardiola que sí, hoy a 2025 es fácil decir, pongo a Guardiola, con ya su trayectoria armada, con lo que ha hecho en el Manchester City, con lo que ha hecho en el Bayern, con lo que ha mostrado en el Barça. Por no decir que ahora mismo seguramente tiene la reputación de ser el mejor entrenador de toda la historia de este deporte. Eso a día de hoy, 2025. Para aquella época en la cual me estoy refiriendo, meter a Guardiola, para que se hagan una idea, es el equivalente a ahora mismo agarrar la Masía y poner cualquier entrenador random de turno. Porque si hay genios de turno que decían que Xavi, por ejemplo, no tenía experiencia, no me quiero imaginar lo que decían por aquellos años 2007-2008, cuando apenas Guardiola asumía. Porque Guardiola, ya digo, en cuanto a su currículum como entrenador, es que no tenía nada. Más allá de algunas experiencias entrenando, ya digo, a los jóvenes de la Masía. En aquel momento creo que, no sé si Barça Atlético o Barça B se llamaba, pero bueno, al punto es que Laporta toma esa decisión y crea el mejor Barça de la historia. Lo que hemos visto con Messi, Xavi, Iniesta, los éxitos que después se vieron a lo largo del futuro, que Rosell, ya digo, lo de Rosell y Bartomeu es tan surrealista porque heredan un auténtico Ferrari, heredan, no sé, es el equivalente a que venga a la puerta de tu casa el dueño de Google y te ponga la llave de la empresa en tus manos. La situación en la que estaban Rosell y sobre todo Bartomeu era de tal plenitud económica, futbolística, que lo único que tenías que hacer era administrar mínimamente bien el club, mínimamente bien la economía, mantener la estructura anterior, por ejemplo, no hacer lo que hicieron, que era correr a Guardiola, correr a Chiqui, correr a Cruyff y todo lo que terminan haciendo después con Luis Enrique y todo. No tenían que hacer eso, lo único que tenían que hacer era, ya digo, una administración mínima, continuista, y sentarse y disfrutar. Era lo único que tenían que hacer. Eso era la herencia que le dejó Laporta. Y hicieron un destrozo que no tiene nombre. Un destrozo que incluso a día de hoy seguimos pagando. Porque lo que pasa con el Barça a partir de 2017 sobre todo a 2020, parte de 2021, es el destrozo masivo de un club. Es una masterclass de cómo dejar un club en un agujero negro. Cómo dejarlo sin nada otra vez.
entre el club de amigos, entre la incompetencia de Bartomeu y entre mantener a Valverde más de la cuenta, ya digo, bombeó el club por todos lados. Incluso dejando, ya digo, al club en casi quiebra, en casi posición de desaparición y con deudas y con cosas dentro de la mochila que, repito, es todavía 2025 y seguimos pagando. Cosas como el Lenglet, cosas como el contrato de Messi, que por lo menos hasta este verano creo que se termina. Cosas como pérdidas por fichaje, por ejemplo el de Griezmann, el de Coutinho y todo lo que se hicieron por el camino. Los chanchullos con los brasileños random y todo lo que ya sabemos y en este canal, ya digo, hemos ido hablando a lo largo de los años. Y para mí, por eso mismo digo que esta segunda etapa de Laporta en el Barça, para mí es el triple de meritoria de todo lo que ya venía haciendo anteriormente. Porque Laporta, cuando agarra el Barça, creo que fue a principios de 2021, no había nada. No había nada, o sea, era Messi y un descampado. No hay otra manera de decirlo. E incluso toma la decisión valiente e incluso acertada a largo plazo de dejar salir a Messi, por más que no haya jodido a todos. Quizás, ya digo, hay cosas que en las formas podrían haber sido mejores en muchas de las decisiones que el tipo tomó, pero en ese momento, por ejemplo, sí puedo decir que había un Barça más dependiente de Messi que Messi necesitándonos nosotros en ese caso. Pero ya digo, él toma la acertada decisión que a corto plazo lastró muchísimo competitivamente al club, porque había un entrenador incompetente y porque no había a dónde agarrarse. Un Griezmann que no terminaba de funcionar, un Coutinho que jamás terminó de carburar en el Barça. Había ciertos brotes verdes, como por ejemplo Pedri, como por ejemplo Valde empezando a asomar, quizás Gavi también teniendo sus primeros pincelazos con el primer equipo, pero ya digo, no había de dónde pillarse, porque repito, el equipo para ese momento era Luuk de Jong, que era odiado por la afición para ese momento, Memphis Depay como máxima figura y estrella, para que se hagan una idea, un fichaje de un Kun Agüero que, bueno, lamentablemente termina pasando lo que pasó, aparte de que venía por el tramo final de su carrera, y también el fichaje de Eric García, que nada que ver a lo que es ahora. Y en cuanto a las promesas que estaban asentadas en el primer equipo, es decir, en cuanto al trabajo de cantera, tampoco crean que había mucho, porque no había tanto material como por ejemplo el que estamos viendo ahora. Es verdad que por ejemplo esa generación en 2018 termina ganando la UEFA Youth League, pero en el primer equipo del Barça ninguno terminó de dar el salto o de hacerse un jugador importante en el primer equipo. O sea, me refiero a los Riqui Puig, me refiero a los Alex Collado y compañía. O sea, es que si vos te fijas, esa generación de futbolistas, ninguno termina triunfando, por así decirlo, en el Barça, a la excepción que podemos hacer el caso de Ansu Fati. Un Ansu Fati que incluso en aquel momento era nuestro Lamine Yamal, por así decirlo, y lamentablemente termina pasando lo que pasó con la carrera de este chico, que incluso cuando llega a Laporta ni siquiera lo teníamos disponible porque se estaba recuperando de la lesión de rodilla. Entonces, repito, el trabajo que hizo Laporta en esta segunda etapa es titánico porque armó un proyecto deportivo ganador, que lo supo reestructurar en primera parte con Xavi, que es el que hace como de Rijkaard, por así decirlo, y después mete el bandazo que fue la llegada de Hansi Flick. Un Hansi Flick que también estaba en una posición muy difícil, porque estamos en el fútbol español, que es lo que es, y no nos dejan hacer absolutamente nada en material de fichajes. O sea, si por ejemplo nosotros nos podemos fichar en este próximo mercado de junio, para que se hagan una idea, son casi 5 años sin poder hacer nada. Y eso para cualquier club es un lastre de manera permanente, y sobre todo Laporta hizo el cambio a las puertas de unas nuevas elecciones. O sea, echar a Xavi sin tener a Guardiola y sin tener a Luis Enrique disponible fue una jugada tremenda. Fue una jugada tremenda porque tranquilamente podría haber terminado en moción de censura si Flick no funcionaba. Un Flick que para el momento que lo trae el Barça venía, si no estoy mal, de año sabático, porque con la selección alemana no había triunfado, pero con el Bayern sí que habíamos visto uno de los mejores equipos en la historia de este deporte durante la pandemia. Y Flick lo que termina haciendo con el Barça y con Laporta, teniendo en cuenta que tan solo se pudieron invertir 53 millones de euros aproximadamente, y que sobre todo todos los palos que Tebas nos puso en la rueda, y tirando de un Barça de mucha masía, de esos brotes verdes que Xavi dejó, de intentar explotarlos con la fe de poder construir algo bonito, que el potencial estaba ahí,
Pero esto que pasó esta temporada, ni el barcelonista más optimista te lo creía. Sobre todo viendo cómo el Madrid fichaba, sobre todo viendo cómo hacen y deshacen a su antojo, cómo claramente está la intención de hacer esto una especie de Bundesliga porque creían que el Barça ya estaba knockout del todo. Esto era impensado. Impensado, o sea, la situación que ahora tiene el Barça es de absoluto privilegio. Llegar a la excelencia tan rápido, para mí era impensado. Era un escenario casi que ficticio, por eso están mis videos ahí a principio de temporada. Yo pensaba que a Hansi Flick, por ejemplo, le iba a costar mucho más de la cuenta. Sí esperaba un Barça competitivo, pero a la línea de lo que veníamos viendo con Xavi. No esperaba semejante salto de calidad. Y sobre todo la situación en la que ahora mismo se encuentra el club. Que tenemos un proyecto en el cual no gastamos casi nada y que tenemos un equipo de muchísimo presente y sobre todo de muchísimo futuro y que viene de la mano de un Camp Nou totalmente remodelado, de sobre todo la recuperación económica del Barça, que en teoría se supone que ya estamos en la regla del 1-1 y con esta flexibilización del fair play financiero, porque parece que el Madrid no tiene un duro. Ahora el Barça va a poder moverse más libremente en el mercado después de muchísimo tiempo. Entonces ahora mismo es mantener el hambre competitiva dentro del equipo y mantener sobre todo la excelencia futbolística. No perder la humildad porque ahora mismo el objetivo del Barça tiene que ser crear nuevamente una hegemonía sobre todo a nivel nacional. O sea, volver a intentar, ¿por qué no?, otra época de 10-15 años dominando aquí a rajatabla. Por ejemplo, como bien lo dijo Messi, el 9 ligas en 11 años es algo que obviamente íbamos a valorar con el tiempo y es para mí a lo que tiene que aspirar el club. Y sobre todo en Champions, como mínimo siempre, estar ahí. Llegar a instancias finales, llegar a unas semifinales, porque esa competición de mierda, por una cuestión de inercias, por el simple hecho de estar ahí todos los años, en algún momento va a caer. Y por esto digo que me equivoqué, que no tenía razón, porque Laporta ha devuelto al Barça a donde tenía que estar y nunca debió haber salido, que es siendo uno de los mayores protagonistas del fútbol mundial. Derecho tendrá obviamente a equivocarse y sobre todo para mí la mejor noticia de estas últimas 2 semanas es que él haya confirmado que nuevamente se presenta a las elecciones porque las tiene que ganar. O sea, de una puta vez tenemos que tener estabilidad en este club para caminar hacia el futuro y evitar lo que normalmente siempre pasa. Los Rosell, los Bartomeu de turno, los Guijarros insobrados también de turno, todos estos periodistas, pseudo periodistas mejor dicho, que lo único que hacen es meter mierda con cosas ajenas a lo que viene siendo el fútbol para malmeter en el ambiente y sembrar en la victoria para luego recoger en la derrota, hacer oídos sordos para tener, ya digo, nuevamente al Barça más fuerte posible. Y ese Barça más fuerte posible, así le joda o no, es con Laporta a la cabeza. Y Laporta obviamente, ya digo, las próximas elecciones la tiene que ganar de cabeza. No sé qué será del futuro de Víctor Font y compañía, pero el Barça necesita a alguien como Laporta, necesita a este genio en la gestión deportiva al mando y necesitamos, ya digo, de rodearnos de los mejores. Es más, invitaría incluso al socio a debatir y sobre todo eliminar esa norma de que un presidente no se pueda volver a presentar, porque para mí democracia es elegir libremente al candidato y a la persona que yo mejor crea que mejor puede manejar el club. Y si Laporta, por ejemplo, nuevamente para los próximos 4 años vuelve a hacer un trabajo como el que está haciendo y sobre todo lo sigue maximizando con el pasar de las temporadas, digo yo que derecho tengo a elegirlo incluso una 4ª, 5ª, 6ª vez o hasta incluso que Laporta esté cuando él quiera. Porque repito, volvés a ver el camino de Laporta en todos los años que ha estado en el Barça y es excelencia, no hay otra forma de decirlo. En la gestión, en la economía, en el manejo de la Masía. Y espero que los próximos años siga así, que no nos quedemos en los laureles por esta buena temporada, que la próxima temporada sigamos trabajando firme y que sigamos trabajando sobre todo de cara al futuro que puede ser nuestro. Repito, estamos a un pasito, o sea, a seguir perfeccionando esa economía, a seguir perfeccionando el equipo, peldaño a peldaño, paso a paso, todos los días siempre intentar dar lo mejor posible para construir y ver un Barça donde, ya digo, donde se merece, con los culés disfrutando con el fútbol ofrecido, disfrutando de las victorias, los títulos, y el Barça siendo lo que siempre nos tuvo acostumbrados, que es el club, el mejor club del mundo
y el mejor club de la historia, por su fútbol, por todo lo que engloba al Barça, por los valores, por lo deportivo, por lo que hace dentro y fuera del campo, por lo que transmite, o sea, por todo, repito, por todo. Y esperemos que en el futuro, ya digo, sigamos por esta misma línea, que sigamos yendo por más y que no se nos vaya la olla en los momentos de triunfo ni tampoco en la derrota, sino siempre tener, ya digo, la calma para analizar la situación lo mejor posible y sobre todo nosotros, los barcelonistas, que somos los que analizamos de fuera, no volver a cometer el error que, por ejemplo, yo cometí. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.